Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Gracias por estar del otro lado como cada jornada aquí en América. ¡Viernes al fin! Sí. Otro aplauso para ¡Bravo, viernes! Igual, Qué larga la semana. igual uno vive Llegaba esperando más. el viernes y te pasa la vida esperando el Larga y viernes. dura. Sí, la vida es una larga espera hacia el viernes. Pero bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien, Chiche? Muy bien, ¿Todo muy tranquilo? bien. ¿Toti, qué tal? Muy Casela, bien. ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, grandes invitados. Saludos a todos. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Muy bien. Señorita. Señorita, por favor, Claro que sí. gracias. Una de las noticias de las últimas horas, ¿no? De la tarde fue la detención de Mariano Martínez Rojas, este empresario, entre muchas comillas, un chanta, testaferro, una persona que compró medios o que intentó comprar medios, involucrada con varias mafias. Lo detuvieron en Miami. Tenía pedido de captura de Interpol y finalmente lo han detenido. Ahora, lo que están pidiendo es la extradición. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es? Aquí te presentamos. Detenido Mariano Martínez Rojas. Mirá. Miami. El ex dueño del diario. ¿De quiénes son los medios? Los medios no eran de los periodistas anteriormente. Los medios eran de Cristina, no son de Sergio Spolky, no son de Cristóbal López. Todos los medios son de Cristina. Se convirtió en tapa. El gran error de mi vida, comprar esos medios. A ver, compré un medio vacío, quebrado, fundido, con todo tipo de mugre que se te pueda ocurrir. Me echaron la culpa de que los periodistas no cobraban por culpa mía, que yo era peor que los anteriores. Me imputaron una causa también por daños. Sí, que entró A una ver. patota a desalojar la redacción del tiempo Primero, no argentino. entró una patota. Un grupo de violentos entró a la redacción. Le pegaron a los trabajadores, los echaron del lugar y después rompieron todo. Entré a mi diario, a mi empresa, a mi edificio. Adentro del edificio no había absolutamente nadie. A las 2 de la mañana bajaron colectivos con gente de la Cámpora. Es un lugar de trabajo que tiene que ver con la libertad de expresión, con los medios de comunicación. Tan cara dura que encima aquella los dejó en la calle, no le pagó los sueldos y vació la empresa, se fue a solidarizarse. La plata más fácil para sacarla afuera, legalmente, era de esta manera. ¿Cómo se lavaron 2.000 millones de dólares en la duna acá? Se abren empresas fantasmas para poder importar los contenedores. Acá todos son socios. Echegaray, Santana, Minichelli, todos los empleados de la aduana. Tenés Moreno, tenés jueces, tenés Malek Fara. Participó en la mitad del Poder Judicial. ¿Tiene prueba de esto? Todo. ¿Por qué no se presenta en la Argentina con las pruebas? Si yo me presento en la Argentina, a mí me matan. Te lo detuvieron, Débora, sí. Sí, en realidad lo detienen en Miami, en la zona de Sunny Isles, en Florida, por un tema migratorio, porque se le había vencido la visa que tenía de turista para permanecer en el país. Ahora, lo importante es que él tiene 4 pedidos de captura internacional por 2 causas que tramitan en la Argentina. Una que tiene que ver con la mafia de los contenedores, Claro. a la que hacía referencia en el informe que instruye el doctor Marcelo Aguinsky. Por esa causa hay por lo menos 11 detenidos, entre ellos el mono Minichelli, el cuñado de Julio De Vido. A ver, esta maniobra de la mafia de los contenedores era propia del cepo cambiario. Entonces lo que hacían a través de las famosas DEJAI era hacer importaciones ficticias, falsas, para de esa manera hacerse de dólares a precio oficial y después poder venderlos en el mercado paralelo. Tenemos Y, las imágenes, ¿no? De Martínez Rojas contando el dinero. claro, Sí, pero sí, lo 5 millones de llamativo pesos. también es que después él decide hacerse cargo de los medios que tenía el grupo Spolsky, el grupo 23 de Radio América, de Tiempo Argentino. Él decía desconocer esa situación de violencia que se vivía en la redacción, sin embargo los videos posteriormente mostraron que él estaba y era parte de esa maniobra, digamos, violenta, que era un poco una distracción para esconder el vaciamiento que había hecho de los medios que él mismo había adquirido. Ahí estamos ¿no? viendo las imágenes, ¿no? Sí, ahí están. Sí. Chiche, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Este Chicha. personaje escapa a todo tipo de calificación. Es de una audacia y de una caradurez poco común. Me llamó un día, tuvimos una charla. ¿Lo conociste personalmente? Yo lo conocí personalmente, una charla de 10 minutos. En realidad me quería vender Tiempo Argentino. Era un loco que vendía cosas, no, un delirante como yo pocas veces he visto. Ahora, me maravilla que estos tipos puedan circular. Cae por un problema migratorio, Sí. no tiene nada Se que le ver. vencía la Se le visa. vencía la visa. Nadie lo estaba buscando. Se le venció la visa No, y... había pedido de Había captura. pedido Sí, sí, captura, ¿eh? pero a ver, no saltó ninguna alerta. Llegó a Estados Unidos sin problemas, se manejó sin problemas. Cayó finalmente porque se le venció. Dio nota siendo un prófugo. Pero las dio desde allá, ya estaba. Sí, ya. ya estaba ahí. Esa es Sí, la te diferencia. digo, el tipo se movía. Ahora,
Plata tiene, y tiene plata en Estados Unidos. ¿De dónde la sacó? No me pregunto. Ahora, ¿y todo? ¿Por qué le escupe y desparrama para todos lados? Va a tener que comprobarlo. Plata ahora. tiene. Sí. De las de Jaira tiene. A ver, sí, por favor. El tema es así. Para poder cobrar los dólares, vos tenías que inventar una firma ficticia en China, le ponías un nombre de fantasía y decías que ibas a importar flores de plástico, algo que no pagara arancel, porque si al precio del dólar tenés que sumar el impuesto del arancel, ya no es negocio. Entonces, tenés 2 años para hacer esa importación. El Banco Central giraba los dólares a una cuenta ficticia también en China, que a su vez la giraba a Estados Unidos, por eso está en Estados Unidos, porque los dólares de las de Jai no entraban a la Argentina, esos dólares, se quedaban en el exterior. Mucha plata tiene, ¿eh? Claro, muchísima. ¿Sabés los mucha. millones que se han hecho con este tema? Porque no solo se pagaba para coimear para que te dejen importar, se pagaba para poder comprar dólares a 8 pesos y venderlos a 16 en el paralelo directamente para dejarlo en Estados Unidos. Bueno, él reconoce que la maniobra es una maniobra por 2.000 millones de dólares aproximadamente, que fue Puede esta ser. famosa Lo de mafia la de los aduana. contenedores. Hay que recordar que están presos Oldemar Barreiro Laborda, Federico Tiscornia, Edgardo Paulicci, que era director de la aduana, bueno, Mono Minichelli, el cuñado de Vido, y no hay que olvidar un nombre, que es el de Ricardo Echegaray, porque todo esto pasaba justamente con quien era el titular de la AFIP, que era un poco el que tenía el rol de ordenar, ¿no es cierto?, este sistema. ¿Cómo este personaje llega a comprar medios, Clara? Bueno, dentro de un sistema mafioso, la Argentina tiene distintos sistemas mafiosos. El sistema de medios conectado con la aduana era otro. Yo siempre recuerdo, mirá, esto tiene algunos años, un director de aduanas, el brigadier Echegoyen, que se suicidó y en realidad lo mataron. La familia cree que lo mataron y siempre me dijo una vez, uno de los centros mafiosos más grande que tiene la Argentina, te estoy hablando de hace 15 años, es la aduana. No ha habido grandes cambios y a mí me parece que es un país como el de la Argentina que ha tolerado tantas mafias que intervienen en los medios como tantos. Los Spolky, los Cristóbal López, son también expresiones de un sistema de decadencia argentina que alcanzó a los medios. Sí, Casela, buenas noches. Lo escucho, por favor. Como decía Chiche, este señor por su lenguaje es impresentable, absolutamente expresivo de una deformación moral que estamos padeciendo profundamente. La mafia de la aduana es una superposición de mafias que buscan los medios con el propósito de lograr defensa política para sus negocios. Tiene medios en Misiones, creo, ¿eh? Todavía lo tiene. Los compraba por la deuda. No pagaba un peso, los compraba por la deuda que tenían los medios. Se hacía cargo gratis. Sí, porque no había quedado clara cuánto era el monto de la operación. A ver, a Martínez Rojas lo llamaban el Fariña Correntino. Él venía de Corrientes. En Corrientes ya tenía todo un tendal de deudas y compraba a tiempo argentino. Lo que se creyó en su momento que era un testaferro de Spolsky y que Spolsky en la pelea con Garfunkel lo que quería era dividir y que Martínez Rojas se hiciera cargo. Pero Martínez Rojas llegó para romper en la promesa de pagar salarios. Lo que hizo fue vaciar. Hoy Radio América termina en manos de otro grupo empresario. Eso es lo que logró. No es una buena noticia para muchos porque la figura de este hombre está vinculada, como dice Mariana, a lo que podría pasar con Fariña. Él estando libre, en las notas que hizo Viñaski y algunas telefónicas que concedió a algunas radios argentinas, desparramó para todos lados. No es una buena noticia porque lo más probable es que este hombre sí se acoja en un futuro a la figura del arrepentido. No sé cómo va a ser el proceso para que regrese a la Argentina. Recordemos que todo esto tiene que ver con una visa. Lo encontró Viñaski para hacerle una nota y no lo encontraba ni Interpol. Hoy lo detiene el FBI, pero es grave porque es un hombre que habla mucho. Yo vuelvo a preguntar siempre lo mismo. A cualquiera de nosotros, los simples mortales, para comprar un gol te piden hasta análisis de orina. ¿Qué pasa con esta gente que puede o pudo actuar tan impunemente? Digamos, bueno, en el caso de la venta de tiempo argentino, la justicia, ni siquiera el Poder Ejecutivo le había hecho un arqueo de qué es lo que tenía y qué es lo que no tenía, o de dónde venía Martínez Rojas. Vos recién preguntabas cómo es que aparece. Aparece de la nada. Él era presidente de un grupo que se llama Grupo M Deluxe y hacía representación de equipos de polo y asesoraba en organización de eventos. No tenía ninguna experiencia en medios de comunicación.
comunicación, tenía denuncias de estafas en la compra y venta de autos de alta gama y de obras de arte en Misiones y en Corrientes, cosa que tampoco se había investigado. Y cuando aparecen estos videos, que al principio parecía que era la fuga de 5 millones de pesos, él después confirma que son 50 millones de pesos solamente lo que se fugó en este caso. Fue en abril de 2015. La justicia cree que son 300. Bebo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué es tan fácil la mafia, la matufia en la República Argentina? Porque esto viene de antes, generalmente es muy difícil de... A ver, es muy difícil desarmar algo que lleva mucho tiempo y que además contás con complicidades que además vienen de carrera. La aduana, si no hay complicidad es imposible. La aduana fue siempre así, pero de la época de la colonia. Sí, claro. Porque a fin de cuentas acá no teníamos oro, plata como Perú. A fin de cuentas acá vivimos del contrabando. Y de alguna forma, a ver, cuando vino la Revolución de Mayo lo que queríamos era seguir de alguna forma negociando con otros países y no solamente con España. Pero siempre se vivió del contrabando. La aduana fue incorregible siempre, yo creo que todavía no se tocó. Y fíjate vos, la paradoja, que hay mucha gente que está detenida y llegará y está libre. Pero sí, vemos a ver, durante... sí. Toti, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, a mí me parece que esto tiene que ver con una profunda degradación moral de la sociedad. Decadencia. Una decadencia que justifica el robo ampero hace y da piedra libre para que desde el Estado no solamente sea cómplice, que siempre existió, sino que hay un proceso cualitativo de que toman el Estado una banda de saqueadores. Y eso es lo que le da impunidad a todos. Estos personajes aparecen en todos lados y estos son personajes que mueven mucho dinero, pero también abajo hay personajes que mueven dinero en otra escala, que están amparados por una forma de hacer política y una forma de relacionarse con el Estado. Con un comportamiento psicológico extraño. Yo te digo, lo vi un ratito, ¿sí? Pero más, yo te explico. Si vos perdés el miedo del ridículo, el cielo es el límite. El tipo te puede decir que está comprando la CNN. Claro. Ahora, uno sabe que es un chanta, pero en general hay gente que cree este tipo de cosas. Cuando el tipo aparece con un Mercedes-Benz, último, con chapa que era de reciente, el tipo aparece con pinchas totalmente, que vos te das cuenta que son Armani puro de arriba abajo. Con el pelo planchado, te da te impresiona como Chiche, que la tiene. Pero eso es una impresión, pero sí. ¿Qué pasa con la gente que tiene que hay controlar? Mucha gente que compra eso. No, pero hay otro nivel de análisis, lo que vos decís. Mirá, ¿sabés qué pasa? También ese es un nivel de análisis interesante respecto de los controles. Recién con Bebo decíamos Echegaray, que es quien regula lo que pasa en la aduana. Y también, ¿por qué se podían hacer estas maniobras delictivas? ¿Por qué se podían importar con estas de high truchas y sortear el cepo? Porque cuantas más regulaciones tiene la economía, cuantas más regulaciones pone el gobierno, que fue lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner con Guillermo Moreno y con Ricardo Echegaray, cepo cambiario, de high para poder importar, eso abrió la puerta a enormes focos de corrupción, porque claramente las de high y el cepo cambiario hicieron que para algunos fuera un negocio millonario utilizar ese sistema. A ver, para que ¿qué le decías al Bebo ¿qué le decían a Bebo recién? Ahora lo voy a hacer. No, me gustaron las palabras. ¿No querés que lo haga? No, para defender a este personaje, me parecieron bien las dos palabras de Chiche. Era audacia y seducción. Con eso alcanza y sobra. No, un trapo, chicos, déjense joder. ¿Qué seducción? ¿Qué hace? No, marcar dos cosas. Primero lo que decías respecto a los controles y el Estado. Es complicado ese discurso, porque podés caer en un discurso antiestatista, anti-intervención del Estado, con todo lo bueno que eso implica. Y en situaciones de libre mercado también ocurren estas cosas. No, pero yo no me refiero al liberalismo económico, sino las regulaciones que dan lugar a la corrupción. En la década del 90, los procesos de privatización, cuando el Estado se retiraba, íbamos a una lógica de libre mercado, tenían un trasfondo de corrupción igual que este. Y el comentario que hacía, y lo voy a decir, es que me parece sorprendente que se escandalicen, y hablando de la década del 90, porque socio en este medio es Manzano. ¿Y entonces? No, a mí mira, la FIFA la cuestión de que por lo que decía Toti Flores, que a mí me parece muy preocupante analizarlo desde el punto de vista de que es una degradación moral de la sociedad. Eso no es así, es la degradación moral de los millonarios y los empresarios. Porque esto tiene otra contracara, que fueron todos los trabajadores del Grupo 23 de América, que todos ustedes los conocen y han acompañado y han hablado con ellos, los de Tiempo Argentino, que se transformó en una cooperativa, de CN23, toda esa gente que se quedó en la calle, no fue cómplice de eso. Y nadie se hizo cargo de esa situación. No se hizo cargo ni lo que fue el kirchnerismo, porque tampoco le habían pagado ni los aportes ni nada, ni luego el macrismo al frente del Estado. Entonces este tipo se va a Miami,
de una vida espectacular ahí en las playas, con miles de millones de dólares, pero los trabajadores se quedaron sin nada y nadie se hizo cargo de eso. El poder político es cómplice. Claro. Y el poder judicial también. Por eso yo nombro para mí los poderes políticos que fueron cómplices. El kirchnerismo y también el Estado macrista. Hubo ventas de medios de segunda generación que fueron propiciadas por el gobierno en el momento en que se estaba yendo para sacar del negocio a los que habían prestado buenos servicios. Lo de que Spolsky saliera libre de polvo y paja como salió, no solo por este señor, sino también... Tranquilo, nadie lo está buscando. Cristóbal López también le pidieron, fue una operación, no sería lo mismo metodología, pero muy parecida a la operación. A Cristóbal López también le pidieron que se hiciera cargo de comprar una cantidad de medios que en realidad estaban todos quebrados. Muchos de ellos, yo lamento lo que digo, no deberían haber existido nunca porque no había un programa de negocio serio. Atrás lo que había era un cursador de pautas, como se estableció durante muchos medios en el kirchnerismo, y también le hizo el favor de quedarse con estos canales que ella mencionaba recién, con los trabajadores tirados en la calle, y liberar a quien era el dueño anterior que había prestado durante todo el kirchnerismo amplios servicios. Esto es lo que pasó con este señor. A ver, yo estoy de acuerdo, Chiche, con lo que decís vos, pero al loco también hay que darle lugar y tiempo, y hay que darle una cobertura política para lo que le haga. Y la que se lo dio fue el kirchnerismo. Yo quiero tener una visión un poco más optimista y sensible que la de Rubén. Los medios, está bien que hayan existido, sí tuvieron que haber tenido un mayor control y no a estos delincuentes que lucraron con el laburo de la gente. Laburo, con un mejor control, la gente honesta, la que laburó, la que nada tiene que ver con esto, no le podemos echar la culpa. Pero sí es falla la justicia. Retomo algo que han dicho por ahí y uso lo que dice siempre Santiago. Yo desde que soy chiquitito escucho que en la aduana hay corrupción y que vos traes algo de afuera y conoces a uno que no sé qué. Eso siempre fue, nunca cambió y no creo... No han hecho absolutamente nada en estos 2 años, no creo que tampoco hayan corregido esta cuestión de la aduana. De hecho, ir al caso de Gómez Centurión, que tapadito un poco con unas declaraciones intentaron correrlo y sigue todo bastante en la nebulosa. Digo, el tema de la aduana, el tema de la importación es un tema muy complicado para todos los argentinos. Sí es una falla grave de la justicia, porque hay lo peor de Martínez Rojas, que tiene 37 años, creo que es más chico que... Creo que es más chico de todos nosotros. No sé si hay alguien menor de 37 años. ¿Vos sos menor de 37? Tengo 33. Perdón, no tiene nada que ver la edad. Perdón, no digo, pero es un Fariña, tiene 37 años y multimillonario. Hay ecuaciones que nosotros no cierran de ninguna forma. Lo peor fue entre 2012 y 2015. Precisamente en 2013 hubo denuncias hacia él, hacia la esposa, hacia el hermano, en Corrientes, estafas, lo dijo esa asociación ilícita, auto de alta gama. Y la justicia no hizo absolutamente nada. Ahora nos venimos, se viene a despertar la justicia cuando ya el poder pasó. Esto es responsabilidad del poder político también, no es solo de la justicia. Te cuento, tengo números acá. ¿Sabes a cuánto ascendió todas las irregularidades, además calificadas por la AFIP, entre 2012 y 2015? 14.473 millones de dólares, que es... Sí, de dólares. Que se perdió el Estado por fuga de dinero en estas famosas de Jai. ¿En qué consistía? Una empresa le pedía, o sea, operaciones de comercio exterior un poco como la timba ahora, digamos, como la timba financiera. Una empresa pedía al Banco Central autorización para operar, ¿sí? Le pedía las divisas, que estaban esta cosa del dólar blue y del dólar oficial, que era mucho más barato. Conclusión, la operación o no se hacía o se multiplicaban las de Jai. Bueno, ahora, pero todas esas... Por favor, chicas, yo lo que no puedo creer es cómo nos cuesta condenar al chanta. A mí no me importa de dónde es, de dónde viene, de coso. Un tránsfuga. Sí, Jorge, buenas noches. Buenas noches. A ver, está claro que hay niveles de corrupción, como hay niveles de narcotráfico, que no son posibles sin la anuencia del Estado. De la política, de la justicia y demás. Es decir, son socios. Ya en el 2013 nosotros le preguntábamos a la gente, por ejemplo, si creía que el narcotráfico era socio de la policía, de la justicia y de la política, y el 80% de la gente decía que sí. Es decir, del otro lado de la cámara hay un montón de gente que ya se dio cuenta que todos están en la joda. Y me parece que lo que ha cambiado en esta dinámica donde todos hacían silencio y a veces se saltaba algún piolín, pero en definitiva todos eran los mismos durante años y años y nunca pasaba nada, es que lo que cambió es la opinión pública, y acá voy a lo que decía Totti. Me parece que esa moral es la que cambió en algún momento y la sociedad argentina dejó de ser tan permisiva, y entonces ahora los aprieta a todos, a los anteriores, a estos, y los sale a buscar. Y entonces empieza a haber un juego dentro de ese sistema donde a algún político le conviene ir contra los corruptos. Ese monstruo que vos ponés en contra de los corruptos y hoy te favorece, en algún momento se da vuelta y te come. ¿Pero sabes lo que sucede, Jorge? Me parece que es todo tan simple porque los organismos de control están.
digamos, cada uno tiene un patrimonio, ese patrimonio tiene que coincidir con lo que ingresa. Es una cuenta muy simple. Entonces uno cuando pregunta, si cualquier persona de las que estamos acá quiere comprar un kiosco, te van a pedir informes, reportes, investigaciones. Van a revisar todo. Absolutamente todo. Uno piensa, ¿cómo una persona, como un cachivache como este, puede haber llegado tan lejos? Pero Santi, chicos, Fariña compró una estancia por 6 millones de dólares. Siendo monotributista, facturando 6.000 pesos por mes. Que no se inventar al poder, Santiago. Entonces vos preguntás, ¿cómo un pibe de 20 y pocos años compró una estancia cash facturando 6.000 pesos por mes? ¿Te das cuenta que está todo mal? Bueno, pero perdón, después lo supimos. Es el último eslabón de la cadena. Fariña era tan tarado que se mostraba por todos lados, con la opulencia, los relojes, los autos. Claro. Fariña era Báez. Y le tomó plata a Báez. Este personaje... Pero más allá, ¿cómo pudo llegar a pagar algo? Pero por supuesto... Pero Báez compraba su nombre. Bueno, no pero este delincuente que hoy nos sorprende porque daba notas y nadie lo podía traer a la Argentina, y para mí es muy peligroso para los que están preocupados por corrupción porque va a hablar y puede armar ruido, este delincuente es un eslabón. Pero si mirás para arriba hay muchos más. Pero Pablo, de este delincuente se supo en el mismo momento de la compra, no se supo tiempo después, cuando actúa la justicia, actúa por una denuncia, cuando el hecho delictivo ya pasó. Pero en Corrientes era un escándalo, se sabía en el momento y tampoco se hizo nada. ¿Dónde estaba? En Estados Unidos. Quería ser una suerte de asilado político, una suerte de refugiado. ¿Dónde está Garfunkel? En Estados Unidos. ¿Dónde está Spolsky? En Argentina. ¿Sabés qué hace? Tiene una empresa de seguridad y dicta cursos a la policía bonaerense. A ver, pará. Poner las imágenes de Contando Plata, porque es una imagen que hemos visto mucho ya. Y ahí está el coreano, que está preso. Claro, Mr. Corea está preso justamente por la misma causa, que es la mafia de los contenedores. Hay que recordar qué puede pasar con Martínez Rojas para preguntarnos si lo que él dice, porque él dice, tengo una caja llena de papeles y de documentación que comprometen a la justicia de los políticos argentinos. Acá se ve claramente cómo esta operatoria, tanto de la mafia de los contenedores, que es una de las causas... ¿En qué circunstancias se da esto? Bueno, ahí es cuando claramente ellos, a través de la investigación, ven cómo movían el efectivo. Si bien, como dijo Luis previamente, la operatoria permitía que ellos reciban el dinero en cuentas en el exterior, mucho de ese dinero volvía a la Argentina porque era dinero que ellos obtenían al dólar, el precio oficial en ese momento, 8 pesos, y lo cambiaban acá al dólar blue. Entonces, el volumen del dinero que movían era extraordinario. ¿Dónde estaban los organismos de control? Eran cómplices. La FIP, la Procelac, la UIF. Por eso a vos te controlan, a mí o a ella, si va a comprar Débora, lo que fuese. Perdón, hay una y estos señores no, porque repartían. ¿Son cómplices o utilizan a este tipo de personajes porque todos participan del negocio mafioso? Porque ¿cómo vas a permitir que este Martínez Rojas, que es un pichi, tenga repentinamente, o como Fariña, semejante cuota de poder? Son instrumentos, no es que dicen, che, pobre Martínez Rojas, qué buen tipo, correntino, vamos a dar la mano. Participan todos del negocio. Chicos, y esa caja, ojalá que la traiga. Estábamos con Diego también, le preguntamos a Fariña, con Diego tenemos prácticamente la misma edad, le preguntamos a Fariña cómo había hecho él. Por eso decía lo de la edad. Semejante tenía locura. tantos años menos, digamos, en 6 meses pasó de andar en un auto pagado en 83 cuotas a una Ferrari. Entonces yo le decía, ¿cómo, si nosotros nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana, trabajamos de lunes a lunes, ¿cómo haces vos? ¿Te acuerdas lo que nos dijo? Soy muy inteligente. Muy inteligente. Nosotros no, somos unos. Uno podía hablar que había lo que estaba funcionando mal. Yo estaba pagando el auto en 84 cuotas. Él también antes de eso. Ahora, chicos, se quedó con un bolso de 50 millones de dólares. Ahora, ¿toda la plata es de él? No sabés. No, igual, la que maneja. Los vínculos entre la clase empresaria y el Estado en Argentina son históricos. Digo, Macri, ¿cómo la hizo? Tal cual. ¿Cuál es el escándalo, con todo esto? ¿Es así? ¿Es general? El caso de Macri. Parece que la hizo histórica, parece que la hizo diferente. Claro, parece que fuera diferente. Pasaron 10 años más que el resto. ¿Cómo la hizo? Es lo mismo, vínculos entre la clase empresaria y el Estado. ¿Cuál es el escándalo? Está bien, pero si no parece que nos escandalizamos de un lado y no del agarró otro. medios de comunicación diciendo que iba a pagar los salarios atrasados que habían dejado Spolsky y Garfunkel, y lo que hizo fue cerrarlos. No, Mariana, lo que dice es que nos sorprendemos con esto y tenemos un presidente que se enriqueció igual. Me parece terrible eso, y lo sufrí además en carne propia porque estaba ahí. Ahora digo, nos escandalizamos por un lado. No, nos escandalizamos por un lado. Macri, el padre de Macri fue el mayor empleador de la Argentina.
tenía 62.000 obreros. ¿Y cómo la hizo, Chiche? ¿Cómo, Chiche? ¿Cómo le cotizaron a Chiche? ¿Qué pasa los años y Calderito? No mezclemos las cosas. Ningún Era el vínculo. mayor empleador de la Argentina, tenía una provincia trabajando. Chiche, la empresa de Macri ¿Y es qué el quiere decir Odebrecht con eso, argentino. No, que a los otros era un lado ficticio, que todo era armado. Y no te dio trabajo a 60.000 personas. Bien, pero se crea un 60.000 vínculo con el Estado que le permitan tener el crecimiento. Pero daba trabajo. No se entiende. Hacela así. Mezclar la cosa. No mezclando todo para meter a Macri. Empiezan como operadores de terceros que manejan una cantidad de dinero tan enorme que ni siquiera pueden controlarlo. Los operadores se convierten en negociadores por derecho propio. Empiezan a trabajar para sí mismos y de ahí viene la plata rápida. Lo que me gustaría que nosotros discutiéramos es el efecto en el Estado y en la sociedad. En el Estado en su funcionamiento y en la sociedad en cuanto a sus conceptos morales. El efecto más que económico es de carácter moral y jurídico. Penetra la corrupción en el Estado y después es enormemente difícil de retirarla. Y desde el punto de vista moral, el nivel moral social baja. Se empiezan a naturalizar procedimientos que necesariamente deben rechazar. Vamos al próximo informe, atención, que tiene que ver... Bueno, tenemos a uno de los protagonistas acá, a Chiche Helblum, de lo que fue para mí la nota de la semana. Chiche Helblum logró sentar en su programa en Crónica nada más y nada menos que a Hugo Moyano. Sí, señor. Hugo Moyano en vivo y en directo. En vivo y en directo. Vamos a ver qué pasó con esa nota, cómo sigue la repercusión, qué pasa con el futuro de Hugo Moyano y vamos a hablar con Chiche con respecto a la interna de la nota con uno de los personajes de la semana. Mirá. Chiche es un bicho. No hay tregua. Continúa la guerra entre Moyano y el gobierno. Mientras avanza la causa judicial contra la barra y la dirigencia de Independiente. Infobae. Exclusivo. El video que probaría la connivencia entre la barra de Independiente y la comisión directiva que comandan los Moyano. Siguen los misiles entre miembros del oficialismo y Moyano. Ocaña salió a responderle al ex líder de la CGT. Hay una señora que hace 25 años que le venía pagando el sueldo. No he hecho nada. Que habla de Ocaña. Sí, yo no le digo la hormiguita, yo le digo la cucaracha, pero bueno, esa parte. Yo trabajo de los 18 años. La mayor parte de mi vida siempre lo hice en el sector privado. Ahora ocupo un puesto porque me ha votado la sociedad. Esa señora cuando andaba bien, iba a desayunar al gremio, iba a veces a almorzar al gremio. Después no sé por qué se enojó, se ofendió y empezó a atacarme, a criticarme, a denunciar, que nunca llegaron a nada. El señor Moyano no puede explicar por qué constituyó una red de sociedades que están a nombre de su esposa. La obra social, el sindicato y la mutual le ceden fondos a estas sociedades. Todas son de la esposa de Moyano. Todas son de la esposa de Moyano y todos los bienes que Moyano tiene está a nombre de estas empresas. Yo estoy seguro que a toda esta gente le gustaría que los dirigentes que vienen vivan abajo de la autopista. Pero si viven abajo de la autopista, ¿sabe que diga? Mira, se agarró el mejor lugar a la autopista. Mirá si será HDP. Yo soy una ciudadana que, como ustedes, camina las calles sola. Entonces solo hago responsable si algo me llega a pasar. Yo no soy enemigo de nadie. Si defender los derechos de trabajo es tomarme como enemigo, bueno, seré enemigo. Ellos no se dan cuenta que le están sacando un plato de comida a la gente. Lo que pasa es que a ellos nunca les faltó nada y no se dan cuenta cuando la gente pasa necesidades. Vamos a ampliar la denuncia que yo hice en el 2011 y que tiene que ver con los movimientos financieros de un grupo empresario que tienen negocios continuos con la obra social. Es exactamente el mismo negocio porque está preso Balcedo y su esposa. Están en el poder, se creen que son los dueños de todo, de la verdad, ellos pueden imponer. La cosa no está bien. A ver, Chichi, hiciste la nota vos con Moyano. ¿Cómo se dio la nota? ¿En qué contexto? Él tenía ganas de hablar, obviamente, si no, Moyano no es un tipo de... ¿Te pidió la nota o se la pediste vos? No, yo se la pedí. Nosotros ¿personalmente? Se la pedimos. Sí. Y él tenía ganas de hablar y habló, obviamente. A ver, yo te digo algunas conclusiones que saco de la nota entre lo que dice y lo que no dice. Su amistad con Macri, ¿sí? Es un tema que transitamos. Pero te digo, vos sos amigo de Macri. Y yo te diría que soy amigo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Mauricio Macri? Le pregunté. Hace 2 meses. Seguramente por el tema OCA. O sea que sigue teniendo diálogo. No habló mal de Macri. O sea que tuvieron una relación fluida. Más aún, dice, yo le ayudé cuando el gobierno nacional lo apretaba, cuando él era intendente o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
O sea, yo fui aliado de Macri, está diciendo. El único punto que le vi, el tema de la mujer y todo eso, él lo blanquea totalmente. Es una empresa que le da servicios a precios que él interpreta que es mucho mejor que se lo puede dar cualquier otra empresa. No es que lo oculta, no es que dice, no. Era proveedora la mujer, era proveedora antes de varios gremios y le da servicio ahora. Pero hay un punto en el cual yo lo vi, el único momento que lo vi realmente flaquear es cuando Pablo Moyano. Cuando le dije que probablemente no vayan contra vos, Hugo, porque le hablé concretamente, si espera verse con casco y chaleco antibala, casi lo tomó medio en chiste, pero cuando le dije, mira que dicen que en realidad van por Pablo, porque es la manera de pegarte a vos. Ese es el único momento que lo vi flaquear. Ahora, la relación entre Macri y Moyano, Chiche, como vos decías, es histórica, pero además tuvieron negocios en común en la recolección de residuos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Los millonarios plazos fijos que tenía camioneros en el Vapro, durante la gestión de Macri, como jefe de gobierno porteño, pasaron al Banco Ciudad y mucho tiempo el Club Independiente tuvo en su camiseta al Banco Ciudad como sponsor. Es decir, que ahí hay 5 millones de pesos mensual. ¿Cuánto? 5 millones de pesos mensual. Bueno, ahí ves la histórica relación de Moyano y de Macri durante el tiempo en el que Macri estuvo al frente de la ciudad de Buenos Aires. Hace 2 meses se hablaron. Bueno, le digo, pero hoy ¿quién la llama situación a quién? cambió. O a veces me llama él, yo a veces A lo ver, llamo Toti, te quiero escuchar, sí. Sí. Lo primero que tengo que decir es el repudio a esa cobarde ataque a Graciela Ocaña, no propio de un hombre como dice que es Moyano, ¿no? Que es de patotas y qué sé yo. Y el segundo aspecto que a mí me parece importante es esto permanente que se dice que el gobierno ataca al sindicalismo. Yo diría que habría alguna posibilidad de decir eso si el gobierno interviene en algunos sindicatos por una huelga, interviene porque cortan un servicio público esencial y entonces lo interviene, sería un ataque a la práctica sindical. Yo creo que lo que está haciendo ahora la justicia es esa impunidad que tenían antes no lo tienen. Y eso lo pone muy nervioso a Moyano y le saca lo peor que tiene, que es la patota. Esa idea de la patota que también lo ha practicado en su gremio y que lo hace con todo. Creo que no se ha dado cuenta que el tiempo de los delincuentes que extorsionaban y que podían generar caos en la sociedad se terminó. La sociedad ya no lo acepta. Luis. Sí, a mí me causó gracia la declaración del hijo cuando habló de que eran todos buena gente, o sea, me hizo acordar buenos muchachos, me sonó inmediatamente, la marcha del 22 de febrero, y vos lo escuchás hablar y están convocando en aras de las mejores causas de la Argentina, cuando en realidad están convocando para defender un patrimonio mal habido, que lo sabemos todos, que viene de generaciones. O sea, la forma de vida que tiene, no la pueden justificar. Estuvo cerca Moyano de Franco Macri padre con el negocio de Manliva, yo me acuerdo. Es decir, hay varias generaciones que lo atan al poder. Ahora, no lo hagas socio, no lo hagas socio de eso. No, pero estaban en la misma actividad. Muy buenos sueldos, porque lo hablamos, lograba muy buenos sueldos porque le paraba la recolección de basura. Está bien, pero te quiero decir que los unía una actividad, dije. Lo que quiero decir es que después no se aguantan ninguna investigación. Cuando hablamos de la aduana, hablamos del poder político. ¿Por qué no hablamos de lo que se llama la línea? La línea que está conformada, que es la mafia, que viene hace años y que mueve al país y que no tiene cargos políticos. Y fíjate vos, ¿qué tienen de común? La línea con los sindicalistas, con los gordos. La antigüedad. Para que una línea prospere tiene que tener años en el mismo lugar para fabricar el modus operandi con que van a robar. Sí, Jorge. El sindicalismo argentino tiene 5% de imagen positiva y 70% de imagen negativa. Si sacás las cuentas rápidamente, 5% no representa ni a sus propios trabajadores, es decir, sus propios trabajadores no tienen de ellos imagen positiva, por más que los utilicen como herramienta para ladrarle al poder y conseguir un aumento de sueldo o una mejora en lo laboral. Cuando los argentinos te tienen que definir el sindicalismo argentino en una palabra, utilizan principalmente dos: corrupción y traición. Esto está inserto en un montón de instituciones argentinas, veníamos hablando en la nota anterior de otras, un montón de instituciones que han entrado en crisis y que se desconoce cuál es la verdadera relación en función de la representatividad. Lo cierto es que los gobiernos, tanto el de Cristina como el de Macri, se han dado cuenta de que el sindicalismo ya no tiene el peso que tenía hace 40, 60 años.
Recordemos que en el 2011 Cristina Pero sabía Moyano ha que sido iba- un hombre muy poderoso siempre. Sí, Esperá, sí. Siempre. En Se el mantenido 2011 en pie durante todo Pero los gobiernos. dividamos algo importante, chicos. Déjame Sí. terminar esto, termine, Pablo, déjame sí. terminar esto. En el 2011, Cristina, sabiendo esto y sabiendo que iba a sacar 54% de los votos ella sola, le dijo al sindicalismo, muchachos, ustedes no te doy no solo la vicepresidencia, sino que te voy a dar un solo diputado y vas a tener la misma cantidad de diputados que en el menemismo. Es cierto que iban por eso. Quería la vicepresidencia, Santiago, Moyano. ¿sabés que me pareció muy, voy a usar la palabra gracioso, su defensa de Moyano, que no me pareció una defensa, diciendo, si caigo yo, bueno, que en la celda de al lado esté Franco Macri, porque está diciendo, todos son ladrones, incluido yo. Realmente me parece que es incompatible un sindicalista empresario. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes saben, siempre hemos sido ultra críticos de la dirección, digamos, burocrática que el moyanismo tiene. Ahora, al mismo ¿Cuántos sindicalistas tiempo... pueden vivir como viven los empleados que representa? No, es que ese es el problema, es la cúpula. Yo creo que por abajo había un montón de cuestionamientos, estuvo diciembre, la dirección del moyanismo no llamó a las movilizaciones de diciembre, pero me parece que al mismo tiempo hay otro problema. Moyano no va a ir preso y no veo que en el gobierno una intención de que vaya preso. Me parece que es una extorsión, porque lo que está de fondo es la discusión de la reforma previsional. El gobierno está haciendo como que diciembre no pasó. Reforma laboral. Y hay una Laboral. la reforma laboral. Bueno, La reforma previsional Moyano. también fue una discusión. Están haciendo como que no pasó. Esa es la discusión pampa que hay ahora y se están midiendo. Y Moyano está presionado, porque Moyano no quiere hacer medida. Yo lo que le pregunto a Moyano es qué va a hacer, porque él parece de vacaciones, pero los despidos no están de vacaciones. Fama Azul, el Hospital Posada 122 despidos con 15 años de antigüedad, están realmente críticas, un montón de servicios en ese hospital. El martes tienen movilización a las 10 de la mañana. Trabajadoras de la Villa 31, trabajadoras sociales que ayer me escribieron, Río Turbio, en Salta, el INTI, hoy. Es impresionante la lista de despidos. ¿Qué va a hacer? Y Igual, el 22 dice que no, que una se cosita, espere. Moyano Dice que hacer me medidas. conoció que se le pasó la reforma previsional. ¿Qué? Que no se dieron cuenta que se le pasó. Pues yo le dije, no hubo una reacción, salvo la CTA. Le digo, yo no vi una reacción tuya frente al tema de la reforma previsional. Lo dijo al aire, la verdad se me pasó. ¿Vos le creés, Chiche? ¿Vos le creés? Yo no le le voy a creo. creer, yo no le creo, te estoy diciendo lo que dijo. A ver, él dice Me eso llamó la porque atención. ya sabía Ya cuando fue la sanción sabía, de la reforma previsional. Mira, Sí, esto fue en pero diciembre, fue te doy un silencio, dato. silencio radio. Si el porcentaje en lo que que- va del mes en lo que va de 2018, en solo un mes a Moyano se le abrieron 3 nuevas causas. Una, la de la Procelac, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La de Graciela Ocaña, que yo entiendo, Toti, que Graciela Ocaña no actúa solamente por sí sola, sino que tiene el respaldo, imagino yo, del gobierno para Hoy ampliar la salió una denuncia declaración del interbloque de previa. Cambiemos, esto que lo Exacto. Y acompañamos. paralelamente, la causa que también tramita en el juzgado del doctor Bonadío. Él tiene investigada a su mujer, Liliana Zulet, por las empresas que comanda Zulet. Pero por supuesto que el punto débil es su hijo Pablo. Independiente es el tema, Nuestro chico. compañero O Gustavo independiente. Gravia Claro, describe. independiente, sí. Gustavo Gravia describe en el expediente que se lleva adelante por el tema de la barra de Independiente las declaraciones de Bebote Álvarez y de Langarone, en donde cuentan, por ejemplo, que los viajes de las empresas se arreglaban con una empresa de turismo que se llama Martín Tour, que es una sociedad de turismo vinculada al sindicato de camioneros, que no solamente sobrefacturaba los viajes, sino que, por ejemplo, si el club tenía que hacer viajes tanto al interior como al exterior, pasaban 18 viajes y solo hacían 12. Y ese dinero también era utilizado para mandar los micros a los piquetes, a las movilizaciones. Pará porque hoy me llega un tuit que me roban a mí, que Brancatelli dio una nota y dijo que Moyano se quería poder ser presidente de la Nación, postularse, candidatearse. Sí, sacado en contexto, sí. Di una nota de 40 minutos a un medio de La Plata y me preguntaron si lo veía Moyano presidente. Lo que dije que ya no subestimo más a nadie. Porque lo he ¿Independiente? hecho. ¿Presidente independiente? No, presidente de la Nación. Bueno, yo hice ese mismo gesto con Vidal, hice ese mismo gesto con Macri y hoy... Bueno, Pablo, lo que dije... ¿Para qué es título eso? Ponelo en Lo que dije es que él puede tener aspiraciones a hacerlo. No dije que ni lo votaría Él ni quiso. que lo va a hacer. Él dijo que era un Lula Pero argentino. que él Quiso tiene... y lo bajó Cristina en River. Es lo que nos falta a los argentinos. Perdón, digo que Te voy a seguramente... recordar algo. Sí. Cuando Moyano anunció que porque un trabajador no podía ser presidente de la Argentina, Bueno, como Lula, Lula, del en un Partido acto de Nacional. River Plate, apareció Cristina en escena, que Pero estaba ahí, Para, y lo Nico, desplazó y le dijo, para. yo soy una trabajadora, soy abogada y soy presidente. Por favor. Hugo Moyano presidente, Nicole Neumann candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Puede ser, ¿Por qué claro, no? pero perdóname Puede ser. algo. Aguante Nico, un beso, Nico, sí. No, importante recordar que Néstor Kirchner en su momento dijo, en la República Argentina hay 3 personas que tienen poder. Yo, obvio, Néstor Kirchner. El otro era Mañeto y el otro Tiene era poder, Bullrich. claro que tiene poder, Pero después paulatinamente fue perdiendo poder. De la misma forma que en una época
los sindicalistas tenían poder a través de la Unión Obrera Metalúrgica, que era el centro, después que se perdieron muchos puestos de trabajo en el sector metalúrgico, pasaron a ser los camioneros el eje del sector sindical. ¿Por qué? Porque cambió la matriz de lo que se estaba produciendo y lo que estaba pasando en la Argentina. Hoy es importante, Moyano, porque a través de los camiones... Bebo, te hago una pregunta. ¿De dónde viene, de qué época recordás vos, que sos un viejo lobo de mar, de dónde viene el hace superpoder? 50 años que estoy en esto y te digo francamente... El superpoder de Moyano, ¿en qué época arranca? La 90. ¿Por qué? Porque en un momento de las importaciones baja la importancia del sector metalúrgico y crecen los camiones. Y porque cierran los trenes. Yo soy un pueblito muy chiquito y vi cómo nos quedamos un día para otro sin el tren. No, sin el tren. O sea... Ramal que para, ramal que cierra, fue la frase. ¿Y pasó eso? Y pasó eso. Y entonces camiones. hoy los camiones te llevan el combustible, el dinero, te llevan los granos que van al puerto, la basura, recolectores de basura. Ese es el poder que tienen ellos. Pueden parar el país. No, marcar una cosa, porque si no, estamos hablando de sindicatos, de lo que hoy está ocurriendo y el que nos está mirando del otro lado, lo que realmente lo que le importa es lo que está pasando en el país. Porque si no, vuelvo a lo mismo. Caemos que de un lado sí, del otro no. Parece que Independiente fuera una mafia y en Boca está todo bárbaro y son las carmelitas descalzas. Una cosa no quita por eso, Pero decilo, Kelly, porque si no, armar la rutina con los otra. chicos. No, por eso. Eso ocurre... Llámalo para armar la rutina, porque si cada tema va adelante, por favor. ¿Por qué? Te estoy marcando que pasan las cosas. Y Ocurre Boca de todos lados. denuncia a las mafias, por favor, para eso estamos. No, por eso te estoy comentando, así como comenté antes, lo mismo acá. Ahora lo que digo es, en el cuadro general lo que les importa a los que nos están viendo es que hay hoy un intento de estigmatización de los sindicatos. Vos hace un rato preguntabas cuántos sindicalistas viven como sus representados. Un montón. Sacando 5, 6, por eso casos que detuvieron. Por eso mismo no me parece justo embarcar a por eso, todos. y la Argentina tiene un poder sindical muy fuerte y estamos en un contexto donde se va hacia una reforma laboral que va a ser terrible si llega a pasar. Yo creo que no va a ocurrir, pero sería terrible si pasara. Y en un contexto donde se intenta este año negociar paritarias con una meta inflacionaria del 15% a la cual no le cree nadie, ni el mercado financiero, ni las consultoras privadas amigas del gobierno. Bueno, es así. Entonces, hoy en ese desestimaron contexto el 15%. hay que entender esta estigmatización de los sindicatos utilizando dos o tres. Agustín, ¿vos te parece que se lo está estigmatizando a Hugo Moyano? No, se está estigmatizando al sindicalismo a través de la figura de dos o tres sindicalistas. No seamos cómplices de ladrones. El señor Medina es una vergüenza. Son 4, Pablo, sobre miles. Un caso puntual, Pablo, no te son 4, Pablo. Son un montón, no son 4. Hay 3.500 gremios en Argentina. Por eso, ¿y cuántos casos contás? Perdónenme, si 5, ustedes quieren 6. justificar, perdónenme, ustedes quieren justificar cualquier cosa. No, Pablo, vos querés generalizar. Ustedes justifican a Balcedo la gente con 35 millones de dólares. La gente se da cuenta. La gente cuando mira a Moyano, hay una causa que es del 2010. La diputada Ocaña, que labura y mucho y que tiene muchos ovarios, lo llevó a la justicia en el 2010. Hace 20 Sería años bueno que que el sector Estado, político Ocaña, repudie que a una mujer en la Argentina, hoy donde hablamos de los derechos de las mujeres, un tipo le diga cucaracha, porque es una falta de respeto absoluta. Yo no escuché a nadie decir ni reivindicar a la señora Ocaña. Es una vergüenza. Momentito. Vamos a lo siguiente. Que la reforma laboral pueda llevarse a cabo, que las paritarias, no justifica que no sepamos cuál es el patrimonio de Moyano. Porque con este tipo de discurso como los tuyos, ¿sabés qué hacemos? Justificamos ese tipo de cosas. No, para nada. Que el señor con Moyano el discurso cuente si tiene tuyo, o no 10 que millones de utilizás dólares. lo particular para ¿Qué tiene que tapar ver lo eso? general, está siendo funcional a lo que hoy está pasando en La denuncia Argentina. de Ocaña, chicos, está del 2010. Jorge, sí. Atá estos dos cabos, Paulo. Por favor. Esteban Bullrich perdió una elección y ganó la otra. Perdió la primera, la PASO por un poquito y ganó la otra. Ocaña ganó las dos. Esto nadie lo quiere Fue la ver. más votada en la última elección. No, digo, por eso una de esas es el actor de esto. Agustín decía que hay un intento de estigmatización del sindicalismo. Yo lo que digo es que hay un estigma, no hay un intento. Habría un intento si alguien estuviera buscando destruirlos, pero ya están destruidos, con 5 puntos de imagen positiva. Lo que hay es una utilización del estigma. Es la consecuencia de una construcción cultural. Te pregunto de nuevo, Que viene en términos de hace proporción, Fumando narguilé, ¿cuántos lo agarró en el Pata sindicalistas Medina? hay con ¿Para qué problemas, construcción con cultural? conflictos Nati? judiciales, de corrupción? ¿Sobre qué total? Pero, espera, es yo lo que- ínfima la proporción. Déjame terminar esto. Ese estigma no viene de ahora, ese estigma viene de hace 10 o 15 años. 30 años, sí. La imagen del sindicalismo. Y lo que nos tenemos que preguntar es cuán justa o injusta es y a ver si ellos tuvieron responsabilidad en su propia Porque imagen el de que hoy. pierde es el trabajador, ¿a quién representan? A mí lo que ¿Entendés? Sí tuvieron responsabilidad en su propia imagen. Yo digo, A ¿cuál ver. es la estigmatización cultural? Yo no veo ninguna. Yo lo que veo es al Pata Medina fumando narguile cuando Está lo fueron a bien, pero ahí buscar. está. Tenía Déjame bolsos terminar, sí. con dinero, tenía drogas, tenía armas. Claro. Después lo van a buscar a Monteros y le encuentran Sí. armas, Dos. Ahora, lo que drogas, pasa es que bolsos. han En un gobernado arroyo, con estos papeles tipos destruidos Dos. para 20 evitar años. que Dos. se conozca la información Me del vas a gremio. nombrar a Balcells, El caballo tres. Suárez
pero son los 5 de Por siempre. eso, pero ahí está Perdón, la son los quimatización 5 de del trabajo 3.000. cultural. Perdón. 5 tipos sobre 3.500, generalizás, vas a un embate hacia los sindicatos que representan a los trabajadores, trabajadores que no estarían mejor si no tuvieran representación. Por la mafia de los medicamentos. 7, sumame 3 más, lo que quieras, sobre 3.500. Perdón, él generaliza que es la manera de ocultar. Yo siempre dije, ¿querés ocultar un elefante? Metieron en medio de una manada de elefante y no te vas a dar cuenta de dónde está. Él generaliza todo, dice 3.500 sindicatos. No, los sindicatos que manejan al país son 10 y los sindicalistas sospechados de corrupción deben ser 8 o 9 de esos 10 grandes sindicatos. Los demás son absolutamente irrelevantes. Ah, no existe. No, son irrelevantes, no tienen movilización, no tienen capacidad para realizar el país. Vos mirá, los grandes sindicatos son los grandes amasadores de fortunas y las grandes corrupciones. Así que no me vengas con los 3.500 que muchos son insignificantes. Por eso tienen que cerrarlos y o son un desaparecer. sello de goma. Es lo que quiere Macri. Entonces vas contra los sindicatos. Voy contra los Chicos, así piensa el gobierno, está perfecto. Va de la mano con lo que piensa el gobierno. Sobran sindicatos. A ver, Casella. Primero, está perfecto. Ojo que el predominio gremial de Moyano viene de un cambio en la estructura de funcionamiento sindical en la Argentina. La Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Obrera de Textiles, MATA, pierden importancia relativa. Y el transporte alcanza una dimensión sustancial para el funcionamiento de todo el país. No se olviden, Hoffa en Estados Unidos, en la época de Kennedy, representaba una cosa parecida a la de Moyano porque tenía el mismo poder. Sí. Y los que precipitan la caída de Allende en Chile son una huelga de transportistas que induce el golpe de Estado, que favorece el golpe de Estado. Por lo tanto, Moyano tiene un poder gremial fundado en el hecho de que maneja una rama laboral sin la cual no se puede Por mover ese el poder país. lo quieren bajar, claro. Pero está perdón, claro. chicos, a Desenaro nadie lo Déjeme busca. terminar, Claro. no, déjeme Sí. terminar. Por favor, adelante, vamos, sí. Primero, no tengo ninguna duda de la carga de corrupción que afrontan los jefes del sindicalismo argentino en general. En general, no todos, pero en general. Pero guarda, que los sindicatos son necesarios. Eso no está en Los discusión. sindicatos son Claro que sí. necesarios. Los sindicatos defienden al trabajador, los trabajadores se sienten Exacto. protegidos por los movimientos sindicales, reconocen la inmoralidad de sus dirigentes y por eso las encuestas que le dan a usted. Pero nosotros no podemos permitir que se discuta la función social del sindicato montada sobre la corrupción de los dirigentes. Esto lo digo a partir de un criterio muy distinto del Brancatelli. Pero Juan, que no tengan elecciones, que no se pueda presentar cualquier trabajador con su lista, digamos, es un horror. La perpetuidad en el poder. Eso depende de la modificación de la ley de asociaciones profesionales. Por lo tanto, habrá que introducir una nueva legislación en materia de asociaciones profesionales. Santiago, Habrá que Eso lo modificar, armaron. por ejemplo, la presencia de las minorías en las conducciones de los gremios. Lo que quiso hacer Alfonsín en 1983. Igual, Así le fue. Así le Santiago, fue para después. Sí, mantener por favor, un esta- minuto, veo, sí. No, que de alguna forma los que tuvieron poder en su momento, los sindicalistas que tuvieron poder, especialmente el peronismo, siempre, a lo largo de 55 años que uno está en este métier, vos te dabas cuenta que ellos estaban... A ver, cuando yo lo vi a Bandor, cuando fue a la Casa de Gobierno, cuando juraba a Onganía y lo habían volteado a Ilia, estaban los sindicatos en la Casa de Gobierno apoyando a Onganía. Y muchas veces los sindicatos peronistas, para sacar al otro gobierno, justamente se ponían en la vereda de enfrente. Lo que sé que les dieron mucho poder, pero ¿por qué les dieron mucho poder desde el año 45 hasta acá? Porque eran el freno para la izquierda, eran el freno para el marxismo. Entonces ellos jugando en ese papel les permitió tener el poder que tienen en este Bebo, momento. pero si ese mismo rol ahora Sí, señor. parece el mismo rol en la campaña política de Macri a presidente. Moyano se saca una foto inaugurando el monumento a Perón ahí en Paseo Sí, Colón y de acuerdo. Belgrano, cosa que el kirchnerismo y el peronismo no había podido hacer en el 8 de helipuerto octubre de detrás de la Casa 2015 de inauguraron. Gobierno. Y en ese momento Moyano era un ícono peronista. Fíjense, cuando tenía buena relación con Macri era un ícono peronista. Ahora es un delincuente. Depende de la relación de Macri. Que tiene No con es la de Macri la como relación lo de trae. Macri, digo, Era la relación maravilloso. también de los gremios con cada gobierno de turno. Es Me así. gustaría... yo estuve hablando con 2 o 3 sindicalistas de mucho peso en estos días y advertí 2 cosas con respecto a la situación de Moyano. Por un lado, algún temor con respecto a lo que les puede pasar a ellos, pero por otro lado, están disfrutando también el mal momento de Moyano, porque cuando Moyano estaba en el esplendor del poder, le sacó a muchos compañeros, a muchos sindicatos,
una cantidad de afiliados bajo métodos de extorsión. Sí, Toti. Sí. Me extraña mucho la defensa que hace el kirchnerismo de la burocracia sindical, que sigue siendo la misma de siempre, la que no permite que los trabajadores se organicen. La de SOMU, por ejemplo. La burocracia sindical en general, ¿Sabe la de los lo que gremios, está pasando la en de los SOMU, lo que gremios. pasó? Sí, La misma sí, que usted no sí. pudo erradicar, sino que Sí, sí, incrementaron también. La de otros gremios. La de Gladys González. Nosotros los que hemos trabajado sabemos las dificultades que tenés en los sindicatos para poder opinar distinto. Cuando querés hacer una lista, lo que menos te pasa, y eso gente. lo sabemos, es que te echen de la empresa. Y eso pasó siempre y sigue pasando. Ahora, cuando es eso lo funcional avala a el un... Ministerio de Trabajo, Toti. ¿Cómo? Eso, ¿saben qué me parece indignante? Para que exista la burocracia sindical, estos tipos que son reelectos durante 20 años, está el que lo garantiza, que es el Ministerio de Trabajo. Cuando Por vienen supuesto, las listas por supuesto independientes que hay a querer complicidades, inscribirse y por supuesto que hay presentarse, no complicidades. los dejan. Pero por los echan supuesto, y los persiguen. estoy de acuerdo. Cuando quieren hacer una discusión por paritaria, cuando quieren presentarse elecciones, viene el Ministerio de Trabajo y le dicen, no, yo discuto con Pero es Moyano. en complicidad, es en complicidad con los dirigentes sindicales. A mí me extraña mucho, esa defensa de la burocracia sindical de luchadores de antes. No puedo creerlo, la verdad que no puedo creerlo. Porque ustedes gobiernan con Moyano, porque ustedes se sentaron con todos esos sindicalistas a negociar la reforma previsional y ahora le inventan una causa. No le inventan, la tienen. La verdad que reflotan la causa es porque lo que está de increíble, fondo, es Toti, yo lo que increíble. quiero preguntar Toti. es qué va a hacer el gobierno con la reforma laboral. ¿Qué van a hacer con eso? Esa es la discusión que está de fondo. Se va a discutir en el Parlamento como corresponde. Se va a discutir en el Parlamento. Sí, a mí me parece que esta alianza de la burocracia sindical y el kirchnerismo muestra este proceso de degradación aún de aquellos luchadores que por mucho tiempo estaban con los trabajadores. La estigmatización de la burocracia sindical no lo da el gobierno, son los propios trabajadores que hace mucho sufren el autoritarismo de estos sindicalistas, pero hace muchos años. Lo que pasa es que hoy a mí me parece que todo lo que significa estar en contra del gobierno le sirve al kirchnerismo y de alguna manera se establecen estas alianzas increíbles. No era propio de los 70, se mataban a tiros la burocracia sindical y lo que hoy representa el kirchnerismo. Cualquier trabajador que quiera presentarse a una lista democráticamente es imposible. Así es, Pero preparamos no un archivo retro. Van a ver cómo pasan los gobiernos y quedan los eternos sindicalistas. No hay depuración, no hay y es el Ministerio de Trabajo, es verdad, de hace muchos años, hace muchas décadas. Vamos a los históricos. Los históricos, esto no viene de ahora ni de hace 10 años, de hace muchos años en la República Argentina. Historia, mirá. ¡Es imposible! Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también. Al comienzo puede parecer una luna de miel. Que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales. Pero tarde o temprano siempre termina en divorcio. La relación entre los gobiernos y los sindicatos es un conflicto constante que resuena como bombo de protesta. Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias dicen que Alfonsín está pactando con el proceso y con las multinacionales. A su vez, Alfonsín los acusa a ellos del pacto síndico-militar y esto ya no me lo banco más. A través de la democratización se va a lograr la existencia de sindicatos con amplia participación de todos los afiliados. El plan de acción culminará con un paro nacional. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante y comienza un paro general de un saque. En la época mía fueron 14 paros generales. Hoy les meten el dedo en el tujes y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. Si hay alguien que gobierna en Argentina, es el presidente Menem y no los sindicatos. Estamos tranquilos que el reordenamiento económico no va a traer consecuencias sociales en cuanto a despidos de ningún trabajador. Ojalá que sea así. Gracias que esté en estos momentos está analizando y los trabajadores estamos en la calle. A la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos vale, ellos por mí. Luego se van los dirigentes, pero bueno, se van a sus casas y nunca son pobres esas casas normalmente. Los trabajadores son los que quedan en la calle. Ustedes hace 30 años siempre hablan los mismos. Contra el modelo económico que hambrea y mata. Todos el 21 de abril
¡Paro general! Ahora pues está ya cansada y con bronca porque el gobierno le está quitando parte de su salario. Votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Como habrán visto, esto excede este gobierno, el anterior, viene de larga data en la República Argentina. Yo fui Sí, ministro, a ver, sí, yo fui ministro de Trabajo. Claro que sí. 6 años fue usted ministro, ¿no? 6 meses. 6 meses. Hay una diferencia. Pero parecía como como años de sí, trabajo. fueron como 6 años, sí. Llegué al ministerio sin demasiada experiencia. La adquirí ahí, conocí a los personajes. No hemos tratado un tema fundamental, que es el alineamiento político del sindicalismo argentino, que está identificado con un partido. Y eso le ha hecho comenzar la crisis que hoy está viviendo. Porque en los 90 se produjo una política neoliberal de apertura indiscriminada, de privatizaciones, y el sindicalismo argentino acompañó calladamente esa política. Me parece que a eso tenemos que apuntar cuando señalamos el hecho de que hayan perdido prestigio frente a sus propios conducidos. Me parece que el alineamiento político del sindicalismo argentino perjudica a los trabajadores. Ahora, Chiche, pasaron, desde este informe nos fuimos a la época de Perón hasta la fecha, estamos discutiendo siempre las mismas cosas. Las mismas cosas, pero yo también quiero ser justo en esto. De Lorenzo Miguel decía que eran corruptos, que era mega turbo, millonario y todo eso. ¿Sabés cuál fue la herencia de Lorenzo Miguel? Un departamento de 2 ambientes en Mar del Plata. De Bandor decía lo mismo, de Alonso decían lo mismo, de Rucci decían lo mismo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Lorenzo Miguel murió pobre. Lo único que dejó el hombre más poderoso de la Argentina, porque manejaba en ese entonces los metalúrgicos, fue un departamento de 2 ambientes en Mar del Plata. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, la experiencia, digamos, que uno tiene por los años vividos es la siguiente. Hay algo que se olvidan del sindicalismo y que hay que reconocer. Cuando yo era chico, las únicas personas que iban a los sanatorios eran los ricos. Yo podía ir porque pertenecía a la clase media, tenía acomodada. En los sanatorios no había pobres. A medida que fue avanzando el sindicato, los sanatorios empezaron a tener lo que se llama negritos. Y la gente se enojaba. Hoy las personas, los trabajadores, tienen la misma salud que tiene un rico. Y eso es muy importante, y eso lo lograron los sindicatos. Más allá del Sanatorio Antártida, que dicen que es un sanatorio modelo en Latinoamérica. Yo lo que te eso digo se lo han ganado los trabajadores. Pero obvio es la plata de ellos, pero claro. bueno, también, por eso te digo Sí. que eso también hay que ponerlo en la balanza. En lo que yo decía el otro día, el turismo, son tipos... Pero nada el otro justifica día, lo otro, nada justifica lo otro, sí. pero cuando sale un equipo de hockey femenino con chicas de camioneros, a mí me emociona. Ahora, eso no justifica si son chorros, lo que te digo es que ¿quién jugaba al hockey en la Argentina? Las chicas de los colegios ingleses. Al hockey no jugaba otra persona. El hockey no era... Sin embargo, va la hija de Pablo Moyano. Sí. Yo digo lo siguiente, acompaño el criterio con relación a la honestidad de ciertos dirigentes sindicales. Yo lo conocí en ese ministerio a Lorenzo Miguel y advertí que era un tipo que creía en la defensa del trabajo. Dos Ahora bien, ambientes dejó, 2 ambientes de Mar del perfecto. Plata. En segundo lugar, no tengo ninguna duda que los sindicatos aportaron salida para la gente de menores ingresos en Argentina. El Estado no está en condiciones de eliminar las obras sociales, porque no puede abastecer de salud a los cubiertos por las obras sociales. Lo que no se justifica es que las obras sociales se conviertan en una fuente de enriquecimiento personal por falta de control estatal. Sí, ¿para qué quiero esta foto que fue un poco la imagen del día, ¿no, Débora? Sí. Bueno, claro. Pablo Moyano con Baradel. Sí, exactamente, porque a pesar de lo que decía Clara hoy respecto de que ella estuvo dialogando con algunos dirigentes sindicales, también es cierto que a partir de la irrupción de las causas judiciales contra Moyano, muchos otros dirigentes que históricamente habían estado enfrentados comenzaron a hacer una suerte de defensa corporativa, incluso anunciando que eventualmente se sumarían a la movilización del 22. Igual acá hay una suerte también de fractura, ¿no? De presentes y de ausentes. Pablo Moyano claramente dándose la mano con Baradel habla de estas nuevas alianzas, producto también del temor que generan las investigaciones judiciales. Sí, por favor. Lo que decía recién Casella, lo quiero cruzar con lo que decía Manuel hace un rato y en la relación que tiene un partido político que es el peronismo con el sindicalismo. Pero esto se dio incluso dentro de la propia pelea dentro del sindicalismo. Yo recuerdo que hasta que llegó el kirchnerismo, la CTA cada vez que venía un gobierno aspiraba a tener el reconocimiento sindical. Y era una pelea continua a la que todos apoyábamos a la CTA
en su camino de conseguir la representación sindical y competirle a la CGT como una alternativa. La primera reunión, y esto lo cubrimos todos los periodistas, que tuvo Cristina de Kirchner con la CTA, cerró la puerta del salón y les dijo en la cara, no les voy a dar la representación sindical. ¿Qué hizo Cristina en ese momento? Protegió a la estructura histórica entre la que estaba la cabeza ¿Pero viste el palazo Moyano? que le pega a Cristina Kirchner ahí como diciendo... Es en el momento, Santiago, en que Moyano entra, lo que comentamos antes, entra en competencia y ellos le dicen, en ese acto que Cristina dice, yo también soy trabajadora, y lo que le estaban diciendo, vos en la fórmula no entrás. Ahora, en ese momento es cuando rompen. Ahora, lo que sí es cierto, que el kirchnerismo apoyó esta estructura, apoyó la estructura de los Moyanos y le disolvió el poder, porque después de que Cristina ese día le dijo a la CTA, a ustedes no les voy a dar la representación para competir con la CGT de Moyano y de todos los gordos, inmediatamente le inició una interna en la cual dividió la CTA, la dividió en dos grupos y terminó desactivada. Entre Jack y Micheli. Entre Jack y Micheli. Dos cosas. Baradel en particular salió del conflicto con María Eugenia Vidal no visto como un hombre corrupto. Sí con una imputación severa sobre sus modos y sobre la energía que le estaba poniendo a eso, pero no necesariamente como corrupto. Segundo, todos los años hacemos un ranking nosotros de honestos. Mi empresa hace un ranking de honestos. Y hay un solo sindicalista que algunos años aparece en el puesto número 100. Ese sindicalista es Agustín Tosco. ¿Quién, Después perdón? no aparece Tosco. ninguno. Tosco. Agustín Tosco. No, pero... Ninguno. Ha habido otros dirigentes sindicales de primer nivel que fueron hombres absolutamente honestos. No, pero no digo que no haya habido Antonio honestos, digo que no Cipriani, aparecen por ejemplo, en presidente de la Unión Ferroviaria, Claro. un preclaro dirigente gremial, no peronista y absolutamente honesto. No, pero yo no digo que no existieran, yo digo que no aparecen. No, pero, Jorge, no están en el porque recordatorio de la gente. no todo el mundo- Le preguntás a la gente, Entiendo. dígame No, 10 sí. honestos y los sindicalistas no aparecen. No, pero no los son nombres conocen, que no pero se si conocen. caemos en lo que plantea Agustín, que los persiguen a todos porque la reforma y siempre estamos persiguiendo gente por algún motivo, yo no veo que a De Llenaro lo persiguen o que dicen, che, este tipo es un ladrón. No veo que a Sobrero le dicen, che, mira, vive en una casa o tiene 10 millones de dólares. No veo Sobrero que a no Pablo tiene- es otro Micheli palo. lo cuestionan. Bueno, no lo hoy. metas en el mismo palo ¿A porque quién? a Sobrero. Pero no los meto. Sobrero, A por eso. Micheli, pero por eso... Sobrero no tiene nada que ver con Moyano. Pero perdóname, Es lo que escuchemos está bien. diciendo Estoy Manuela. diciendo, Ah, te Manuela, entendí. hay un montón. Sí. El Pollo, Claro. De Llenaro, el mismo Micheli. No los pueden encontrar. Lo que pasa es que no entiendo cómo pueden justificar tanto olor a corrupción. Lo de Independiente es cercano, Agustín. Vos tenés un juez, el Lomas de Zamora, a diferencia de los de Avellaneda, que descansan porque tal vez se comparten ganancias, que se dio cuenta que en los últimos partidos hubo una diferencia casi de 18 millones de pesos. ¿Y sabés por qué? Porque hay un tipo adentro, un delincuente como es Álvarez, que habló. Entonces no pensemos que todo es persecución. En Boca no pasa nada. Pero en Boca pasan bien, cosas, y hay, entonces. perdóname, en Boca pasan cosas y hay barras que no pueden entrar y que no van a ir al Mundial de Rusia. Y si vos tenés alguna denuncia es un que club comprueba, modelo. perdóname, No, está bien. déjame terminar de hablar. Si vos tenés alguna denuncia, no como tengo político que sos, que en Boca hay una connivencia y les dan entradas o le dan algo, denuncialo. No justificaría que si pasa en Boca lo de Independiente no Vos pasa. sabés más de fútbol que yo, decís que en No es que Independiente sepa pasa más, eso y que hay Boca causas. son carmelitas No digo, calzas y que no es un dije club eso, modelo. estás Está poniendo bien, en mi no boca sé. cosas que no dije. Está bien. Estoy diciendo que en Boca hay parte de diciendo la que no barra entran brava los que no bar. puede entrar y si vos crees que porque está Angelici y porque Boca es oficialista por Macri, es un viva la pepa, te digo que hay barras bravas de Boca, de Independiente, de Gimnasia, bien. de Banfield, de Ahora, River que no entran a las nos canchas. corremos de ahí. ¿A vos no te llama la atención que este embate contra el sindicalismo ocurre en un momento donde van a intentar pasar una reforma laboral no, que le va a sacar ¿sabés derecho a por los qué no me llama la trabajadores? Pero No. Agustín, razonemos La reforma juntos. laboral ¿Sabés está por qué me suspendida. llamaría la atención? Me ¿Pero por llamaría- qué? ¿Porque los No, sindicatos se plantan? Perdón. No me puedo, Porque los sindicatos se plantan. Si no pasa. no me puedo subir a un razonamiento tan rústico. ¿Sabes por qué? Porque la causa... No, los tuyos son de una... No, pero ustedes ¿sabés qué pasa? Ustedes hacen política, ustedes van a las urnas, ustedes tienen No, que tener un vos no. nivel más elevado. Nosotros podemos cometer miles de errores y la gente ¿sabés qué dice? A este periodista le creo o no le creo. Ustedes están en otro lugar. Entonces tienen que tener información calificada para decir. La causa que lleva la señora Ocaña es del 2010. 8 años. Empezó hace 8 años. Ahora la va a ampliar porque cree que en todo ese tiempo el señor Moyano y su familia incrementó su patrimonio y que hoy tendría 10 millones de dólares. 2010. No había ni reforma laboral, no estaba Macri, no pasaba nada. Te doy otro caso, lo de Independiente. El escándalo con Independiente. El señor Álvarez era un protagonista excluyente de la vida de Independiente. Excluyente. Mirá, fueron a un acto, hicieron una cena, se quedó con la camiseta de Agüero, lo subastaron porque tenía la guita para comprarla. El señor Álvarez habla y cuenta lo que sucede.
que ahora lo investiga la justicia, que supuestamente un grupo de barras bravas y comisión directiva se roban 18 millones de pesos por partido. Ahora, escuchá. ¿Eso es perseguir a los sindicalistas? Vos que haces estos razonamientos así elevadísimos. No, elevadísimos no, realistas. ¿No te parece que si hoy el sindicalismo no se hubiera plantado, la reforma laboral pasa y los trabajadores pierden Pero derechos? perdón, Estaba aprobada la reforma laboral. ¿Pero cuándo estaba? Pero no estaba aprobada por la Muy CGT. elemental. Después dijeron, ¿Pero bueno, cuándo estaba aprobada? Supuestamente la CGT había por lo que pasó con la refrendado y reforma después jubilatoria. Pero estaba aprobada por ellos porque querían que blanquearan Está bien, trabajadores. pero el sindicalismo después frenó, Mirá, dio vuelta. la reforma laboral que salió no era pasó light, nada. descafeinada. ¿Pero cuál era el salió? 20%. Pero no salió, es Bebo, el ¿cuál 20% de lo La que que sacó la reforma supuestamente laboral de iba a salir. Brasil. Es el 20% de la reforma laboral de Y así Brasil. todo no El pasa. 20%. Y así todo no pasa. ¿Por qué? Porque están los sindicatos plantados para que eso no pase. Están protegiendo a los trabajadores. No importa, independiente. Pero no sale porque los sindicalistas ponen el freno. No sale porque Miguel Ángel Pichetto dijo así como está no la vamos a discutir. Si se discute en el Parlamento, me extraña. Está bien, pero ¿por qué? Porque el sindicalismo que supuestamente primero ¿Qué? acompañó, después No hay acompañó. dirigentes Porque cuando le dijeron al sindicales en sindicalismo, diputados, vení se al fueron la Senado y mayoría. refrendá esto, dijo no voy. No, Pero fue vos porque sabés que la Y configuración de empezaron la a Cámara haber es distinta. movimientos internos, la UOM salió de la CGT, Discúlpenme, empezaron a haber pero hubo un movimientos montón de internos movilizaciones y para Macri ponerle perdió un freno a esa 14 cuestión. Macri perdió 14 puntos de No popularidad le importa solamente al con la gobierno discusión de la perder reforma 14 previsional. puntos, Manuela, sí va le a importa seguir porque ya con está el discutiendo proyecto cómo hace la político. reelección. ¿Cómo que no le va a importar? Si No. es un gobierno tiene ese problema. No le Por importa eso va y porque viene. quiere meter la reforma igual y no va a poder, pero Claro. no porque el sindicalismo no lo deje, ¿Por qué? porque en Porque el la Senado se lo están No, trabajando. o sea, a lo que te digo es que creo que no démosle un lugar a toda la sociedad argentina que se moviliza y que no la ve. No es solo Pichetto, hay un debate nacional, hay muchísimos sectores de la Hubo sociedad. gente en las calles contra en la diciembre y la reforma, reforma previsional se aprobó, no me digas eso. pero no vas a reconocer que hay un factor de presión aprobó o no enorme, se que es la aprobó, imagen que el Manuela? gobierno ¿Se tiene. aprobó o no se aprobó la reforma supuesto, previsional? porque es un congreso de traidores, obvio. Y entonces, Y van ¿qué a va a ser- pasar ahora con la reforma laboral? Eso es lo que yo le pregunto no al se va a gobierno que qué va a aprobar porque hacer. no No la se van a sabe. tratar en A el ver, Senado. Disculpa, me está de fondo la discusión de la reforma laboral. Ya están discutiendo que la quieren meter por pedazos. No se olviden de la Banel. Toti, Sí. Primero que todas las leyes se discuten en el Parlamento y la propuesta del Poder Ejecutivo creo que no se entiende que son propuestas, que muchas cosas se modifican en el Parlamento y más un Poder Ejecutivo que no tiene mayoría. La búsqueda de consenso permanente para que estas leyes se aprueben está a la orden del día y a mí me parece que es una buena práctica. Eso muchos no lo Toti, entienden. vos que decís que fuiste trabajador, ¿ves con buenos ojos la reforma laboral esta? ¿Cómo le decís vos que decís ¿Ves que con fuiste? buenos ojos? ¿Qué noche la reforma? tenés de No, porque hace un rato destacaste. Fue un laburante, siempre laburó. No, hace un rato destacaste que fuiste trabajador, hiciste mucho énfasis en eso. Lo que yo te pregunto es, ¿esta reforma laboral la ves con buenos ojos? La propuesta de que es el centro del blanqueo de alrededor de 4 millones de trabajadores, me parece que es fundamental porque la mayor flexibilidad que tienen los trabajadores es que trabajen en negro. Esa Esos no es que la no reforma tienen laboral, obra Toti, no le social, mienta a la gente esas de la que no tele. tienen Eso no obra es la social, reforma esos laboral. que no La tienen reforma ninguna laboral con defensa. todo lo que implica. Y ese es el ¿Vos creés centro. que está bien? Ese es el Desde el punto de centro, vista ese de es el alguien que centro, se- A ver, ¿cuál es el punto centro negativo, del según proceso. usted? Yo estoy de acuerdo. Uno. Trabajadores que No se están en entiende, negro no se entiende. puedan tener los mismos ver, beneficios uno. que los trabajadores que están en blanco. ¿Saben por qué? También para modificar las correlaciones de fuerzas sindicales. Yo creo que es necesario que esta gente que hoy no tiene ningún derecho pueda tenerlo. Son 4 millones de trabajadores. No hay peor traición de los dirigentes sindicales dejar a los trabajadores Toti, en si el la negro. reforma fuese eso, lo hubiese votado todo el mundo. Es que es lo que la se va a reforma votar, no es Manuela. eso. Pero Lo ¿qué es lo que, No, no. qué es lo que quedó y es lo que se va a votar? La reforma, en lugar de decir que todo es malo, contame ese es un el punto centro. negativo para Ese es el debatirlo. centro. Por Lo que favor, pasa es las que indemnizaciones, las indemnizaciones, quieren reventar las Eso no indemnizaciones, pasa. los Eso convenios lo colectivos pueden de discutir en el trabajadores, eso está Parlamento, lo la pueden la discutir enero. en el Parlamento si el gobierno Van a hacerlo tiene con la mayoría, campaña lo pueden electoral, discutir en el mienten a la Parlamento. Vamos al próximo informe. Señores, vamos al próximo informe. Dólar para todos en todos lados. A partir de marzo todos los comercios estarían habilitados para vender dólares. Mirá.